Hola, ¿cómo están? Bienvenidos Daf Yomi, Masejet Julin, Daf página Pebet, página 82. Quedamos en la mitad de la hoja. Mishnah nueva pone la siguiente: Shenaim shelakhu para ubna. Dos personas que compraron, uno la para, la madre, y otro la cría. El mismo día lo compraron juntos. Es de Shelakah, o sea, juntos, que decir, el mismo día. Es de Shelakah Rishon y Shot Rishon, aquel que compró primero, que tiene el permiso de degollar primero. Y el segundo tiene que esperar hasta el día siguiente, no puede hacerlo que el mismo día. Veim kama sheni zaha, y si se adelantó el segundo y degolló primero, zaha, significa zaha, ganó. Y el otro tiene que esperar hasta el día siguiente. Mi Amar Yosef, Linian Dinatran. Toda esta Mishnah está hablando en leyes de monetarias, o sea, no por Otol Benó. Otol Benó nadie tiene preferencia entre el primero y el segundo. Solo en temas de qué, en temas de qué, de monetario. Entonces decimos que como la persona primero compró, él gana y tiene el derecho a hacerlo primero. Así dice la Gemara. Tana, dice la Baraita, Inkadam Sheni, dice la Baraita que si el segundo se adelantó y degolló primero, ahora es Zariz, una persona Zariz, presto y Niskar, y victorioso. Zariz, presto, de la batisura. ¿Por qué? Porque al ser una persona ágil y presto para la mitzvot, y por eso es que degolló primero, gana, que seguro no va a ser la provisión de Otobut Beno. La provisión de qué, de madre y cría el mismo día. ¿Por qué? Porque la provisión la comete el segundo. Entonces el seguro ya no pasó la provisión. Beniscar, y parte se llama ganador, de caja el bizar, porque puede comer la carne ese mismo día, a diferencia del segundo que tiene que esperar hasta el día siguiente. Muy bien. Vamos aquí con la Mishnah nueva. Shahat para viajar kashenebanea. Si la persona degolló a la madre y después degolló a sus dos crías el mismo día, Sofek Shmonim, esa persona va a ser condenado a 80 latigazos. ¿Por qué? O sea, madre y cría el mismo día dos veces. ¿Ya? O sea, como tiene la madre y dos crías, eso todo de no dos veces se considera. Ahora, si es al revés, Shahat Shnebanea, degolló dos crías, las dos crías de Aharka Shehata, y después degolló a la madre, Sofeget Arbaim, uno solo. ¿Por qué? Porque en el momento que degolló a la madre, ahí se completó el Isur. Muy bien. Shehata Be'et Bita, Be'et Bat Bita, ahora Sofek Shmanim. Si la persona la degolló a la madre, y después degolló a la hija, a la cría, y después degolló Bat Bita, a la hija de la hija, Sofek Shmonim, son 80 latigazos. ¿Por qué? Porque hay kibut 2 o Tout Beno. Ahora, Shehata, Bat Bita, Beharka Shehat Bita. Ahora, pues se degolló a la madre, y después degolló a la nieta, pues, a la hija de la cría de la cría. Entonces ahora no hay ningún isur, porque la Torah prohibió o Tout Beno. De Aharka Shahat Bita, y después degolló a la cría, a la hija, la del medio, pues, y todo siempre fue el mismo día, Sofek et Arbain. Según Tanakama, solamente va a degollar 40 palos. Solamente 40. Muy bien. A mí me parece que cuando degolló, al final, degolló a la hija, pues la primera cría, vemos que hubo dos veces Otol Beno, pero de todas maneras se considera que son un solo Isur. ¿Por qué? Porque la primera vez que degolló a la nieta, podemos llamarlo así, no había pasado un Isur. Entonces, por lo tanto, cuando degolla a la mitad es que se hizo el Isur, y por lo tanto uno solo, que es y cría y madre. Muy bien.
Sumku Omer, Mishor Reimeir, Sofek Hashponim. Sumkus dice el nombre de Reimeir que no, recibe 80 palos, porque por más que sea que hizo el Isur recayó en una acción, igual va a recibir 2. Punto. Así dijo la Mishnah. Vamos a ver lo que dice la Gemara. Dice, la Mishnah dijo que aunque degolles a la madre de último, también pasas por la prohibición. Punto la Gemara, Amay. ¿Por qué vas a pasar por la prohibición? Si la Torah dice, Oto bet beno, amarajamaná, Oto la madre y después la cría, Velo beno beoto, y no la cría después la madre. Entonces la Gemara dice, los alcata. No es lógico lo que acabas de decir, que solamente es un solo lado y no 2 lados. Vamos a ver por qué. De Tania, pone la braita y trae el pasuk, Oto bet beno. La Torah dice, Oto bet beno. Oto significa la madre y después la cría. Eliela, Oto bet beno. Yo solo aprendí de aquí que está solamente Oto, primero la madre y después la cría. Oto betimo, la cría y después la madre minain, donde aprendemos de que también es igual, que a la Torah no le importa el orden. Entonces, para entender eso, hay que entender que llegó Omer, hay que ir al pasuk. Cuando el pasuk dice, lo tishhatu, no degollarán, arenkan shnaim. Hay 2, critica 2, tishhatu está en plural. Quiere decir que 2 degollaron y 2 hicieron una prohibición. Pero ¿cómo va a ser 2 hicieron una prohibición? El primero que degolla la cría o la madre, el primero que degolla no hace prohibición. Entonces, ¿cómo hay 2 que hicieron una prohibición? Juro hay que decir que el pasuk está hablando, que estamos hablando de ¿qué? De 3 shejitot, como vimos antes. En la Mishnah, 3 shejitot, o sea, madre, hija y nieta. Haketzat, vamos a ver. Ejada shojeta para, uno que degolló a la para, beja shojeta ima, y vino otro que degolló a la madre. O sea, primero fue la para, era la cría, vamos a poner así. Después degolló a la madre, el segundo, Behad Shohet Bena, y el tercero degolló a la cría de la primera, o sea, la nieta, pues. Entonces, Shenai Ma'ajoranim Hayabim, los 2 últimos Shohet, los 2 son Hayab, por eso fue Tishhatu. ¿Por qué los últimos 2? ¿Por qué? Porque el segundo, cuando degolló a la madre, degolló cría y madre, y el tercero, cuando degolló al Bená, cuando degolló el Bená, entonces se degolló a la madre ese día y él degolló a la cría, entonces solo ellos 2 son Hayab. Aquí aprendemos, by the way, entre paréntesis, aprendemos de que no importa el orden. Pregunta la Jame vaya el gufa, para la palabra tishhatu hace falta para el pasuk mismo, no está de más. ¿De qué? De que el degollar madre y cría el mismo día está prohibido. ¿En qué dice la Gemara? Si es así, lichtov lo tishhot. Si fuera así, que todo viene nada más a enseñarme la provisión, que me diga entonces nada más lo tishhot. ¿Qué significa lo tishhot? Lo tishhot significa no degolles. La mai lo tishhatu, ¿por qué hablo en plural? Para enseñarme lo que vimos antes. Y ahí aprendemos el orden. De acá te pregunto la manera, acá te vaya a leer, pues todavía tengo una pregunta. Diga tarajonar lo tishhot. Si solo hubiera hecho tishhot no fuera suficiente. Porque abamina hat intrelo. Yo hubiera pensado que solamente cuando una persona degolla a las 2 es condenado, madre y cría. Pero si son 2 shohatim, uno de la madre y uno de la cría, no. Katarajana no tishhatu, apilo 3. Por eso me dijo la Torah no tishhatu, para decirme que incluso que sean 2 shohatim. Entonces es así, se cayó el que tishhatu, lo tishhatu viene a enseñarme lo que vimos antes, de los tres animales y aprender que el orden no importa. Entonces la manera dice, no, ¿en qué? Si es verdad que viene para esto, que aunque sean 2 shohatim también pasa el problema. Lichtov lo ishahatu. Así ves el pasuk, lo ishahatu. Que lo ishahatu se entiende de que como sea no pueden degollar, sea 1 o sea 2. Un shohet o 2 shohatim. ¿Por qué me dijo Mailo tishhatu? Para enseñarme de que es shominatarte. El lo tishhatu aprendo que no solamente que son 2 shohatim, sino que 2 transgreden.
El lo ishahatu se entiende que no degollarán dos shohatim, una madre y una cría, pero uno transgrede, el segundo. Y lo tishhatu viene a enseñar que dos transgreden. La única forma que son tres animales y aprendimos el orden. Entonces viene a tarde, quizás aprendimos dos cosas. Aprendimos que dos shohatim también está metido en el problema y aprendimos también que también el caso de que hayan dos que transgredan. Muy bien. Dijo la Mishnah Shahata, Bet Bat Bita, Behul, etc. Vimos la mahloca entre Tanakama y Sunkus. Amale a Bayera Rayose, dijo Bayera Rayose, Maitama Sunkus. ¿Cuál motivo es un Sunkus? Que él dijo que con la última acción, con la última Shahita, entonces ya tiene dos, o sea, con una acción tiene dos series de latigazos 80. Y dice, ¿cuál es el motivo de Sunkus? Pues casar Sunkus, porque Sunkus sostiene, o sea, podemos sostener que Sunkus sostiene que Ahal Shene Zetejelef, si la persona comió dos kazait, dos medidas de cebo, Be'elemejat, en el mismo olvido, que es decir, en el mismo momento no hubo un recuerdo en medio, Hayav Shtehataot va a ser Hayav en que va a estar condenado a dos korbanot. A lo mismo de que fue en el mismo olvido, no importa, va a estar dos veces malkut. ¿Por qué? Porque él sostiene que el que hace dos averot de la misma provisión, cuando hace dos averot de la misma provisión, entonces recibe dos palos. Ubedinhu de la Bealma. Y en verdad la Mishnah nuestra debió haber enseñado que Sunkus, el hidush de Sunkus, que la persona va a ser condenado, aunque sea por dos veces por la misma provisión, en verdad lo hubiera enseñado en otras ejemplos. O sea, porque la Mishnah no me lo enseñó en, como dice el Rashi, Gufim Mehulakim, son cuerpos separados, que son por ejemplo, el caso que era la cría, la madre, la nieta. Y en verdad pues, me lo puedo haber traído en otro caso, como el caso del cebo, que no son cuerpos separados. Deja de Kam Mashmalam Beha. ¿Por qué? Porque es mucho más hidush en cuerpos separados. Muy bien. O sea, es más hidush cuando no son, cuando explica Rashi que incluso de que no sean cuerpos separados, aunque no sean cuerpos separados como el cebo, es la misma cosa, hayaf. Kol sheken, cuando son cuerpos separados, cosas separadas, como madre e hija, es más fácil que sean condenados dos. Entonces, eso es lo que dice la Gemara, se explica Rashi. En verdad debió haber explicado la Gemara en un caso como el cebo, que son la misma cosa. Aunque sea la misma cosa, lo comió dos veces, hayav. Deja de acá más malam beja. ¿Y por qué entonces la Mishnah Sunkus me puso Sunkus en el caso más fácil, que son en cuerpos separados, madre e hija, como el caso que vimos que va a recibir doble? Lo deja coger Rabanán, no por Sunkus, sino para enseñarte la fuerza de Rabanán, la falga de Jubim Hakim, aunque sean Gufim Hakim, cuerpos separados, va de Rabanán. De todas maneras, Rabanán va a decir que es un solo grupo de azotes, un castigo. Ok, o quizás no, quizás en verdad Sunkus, con lo que se le llamará, o Dilma que saber Sunkus, en verdad Sunkus sostiene Ahal Shenes de Tejele Belemejat Enojaya Belajat, que en verdad si come dos medidas de cebo en un solo olvido, como es la misma cosa, va a estar condenado solamente una sola vez, una sola serie de castigos, de látigos. ¿Y por qué nuestra Mishnah dijo dos? De Ahad, Ayotama, el Begufimo por aquí. ¿Por qué entonces dijo dos? Son cuerpos diferentes. Entonces ahí, como son cuerpos diferentes,
entonces ahí recibe dos palos. Muy bien. Entonces esas son las dos posibilidades de Sumkus, cómo entenderlo de nuestra Mishnah. Amarle le respondió, en Casabar, en verdad, sí es así. Casabar, no, tienes razón, Sumkus va como la primera opción que dijiste. ¿Cuál es la primera opción? Este es Rabbi Yosef respondiendo. ¿Cuál es la primera opción? Que si te comes 2 kazai de cebo en un mismo olvido, va a estar condenado a 2 jataot. Entonces, ¿por qué la Mishnah me habló en cosas, en cuerpos mejulakim, para enseñarnos el caso aquel Hidush de Rabanan? Ahora, Mimai, ¿cómo sabemos que en verdad esto es así? ¿Cómo sabe Rabbi Yosef que esta es la en verdad la opinión de Sumkus? Porque Mietran es una Mishnah que me lo dice. Dice la Mishnah, que opina que es una baraita, como una Tania. Azoreas kilaim, lo que una persona que siembra kilaim, mixtura, aquí está hablando de kilaim akerem, es mezclar semillas con vino, con uva, lo que va a recibir malkut. Ahora, ¿para qué me dijo 2 veces kilaim? Aparentemente, que es porque sembró 2 veces. Y mai lo que, entonces sembró 2 veces, ¿qué significa que recibe malkut? Azotes. Y lema si me quiere decir lo que ajad, un solo grupo de azotes, pshita. Entonces sería pashut, y no haría falta decir 2 veces kilaim. Entonces aquí viene a enseñar la baraita, veot, y aparte, claro, mai kilaim, entonces para qué me digo 2 veces kilaim, en verdad. Era pshita malkuyot, la baraita viene a enseñarnos que estamos dando un caso que recibe 2 series de malkut. Y en Mayaskinan, ¿en qué estamos? Y cuál sería el caso de la braita? Y le va a besajarse usted a traot. Si me quiere decir que sembró en 2 momentos diferentes, con 2 advertencias diferentes, o sea, una separación clara, no puede ser, porque Tanina, o sea, no puede ser que ese sería el Hidush que viene a enseñarnos. ¿Por qué? Porque es Pashut. Tanina, ya estudiamos una vez, una Mishnah que pone, Nazir Shaya Shotei Yain Kolayom, un Nazir que está tomando vino todo el día, enoja y apela Ejad. Al final va a recibir una sola serie de azotes. Ambrulo, pues le dijeron altiste behushote, pero si lo advirtieron una vez, no tomes. Y él tomó behushote. Y altiste otra vez, no tomes behushote, y él tomó otra vez. Hayabá kolejad behad. Está condenado por cada uno y uno. ¿Por qué? Porque fueron momentos diferentes, con advertencias diferentes. Entonces, obviamente, no hace falta enseñarnos. Eso ya esta baraita para esto. Entonces, ¿cuál es el shad de la baraita? No puede ser esto porque ya lo vendimos esta Mishnah del Nazir. Entonces, ¿cuál es? El apshita, juro que es de batejad ubeatraejad. Quiere decir que lo comió juntos, o sea, uno tras otro, o sea, que los sembró uno tras otro y con una sola advertencia. Y con una sola advertencia, entonces recibe 2 castigos. Entonces, Mane, ¿quién puede ser el autor de esta baraita? Y le más Rabanán de Pígale de Sucus, me dice Rabanán que es que te consumcus, no puede ser. Hasta más también fuimos con aquí, como en el caso de nuestra Mishnah del madre e hija, que son 2 cuerpos, las Averot, en cuerpos separados. Y para Rabanán, de todas maneras, Javín dice que solamente tiene una sola serie de Malkut. Aja, en nuestro caso, que es en la misma provisión. Entonces, o sea, que no son cuerpos separados. Lo que que no hay cuanto más que va a ser un solo grupo de Malkut. Era la bajura, hay que decir que la baraita es Sumkushi. Y entonces viene a enseñarnos que Sumkus opina que esto de dar 80 latigazos que dijo nuestra Mishnah, no solamente porque son cuerpos separados, sino también aunque sean el mismo. Ok, perfecto. Leolam Rabanán. Yo te iba a decir que en verdad esa es la baraita de Rabanán. Y si la baraita de Rabanán, entonces ¿por qué son 2
aparentemente dos Malkut. A juro hay que decir que fueron dos Atraot. Entonces, si fueron dos Atraot, ¿qué vino a enseñarme? Humilta Agav Ure Kamashmana, vino a enseñarnos algo de paso. ¿Cuál es? De Ikatre Gabne Kilai, que existen dos formas de la Torah de hacer mixtura con la uva. Una es, por ejemplo, agarrar semillas de trigo con las semillas de uva, y otra es semillas de cebada con semillas de uva, otra cosa, pero con uva. Y viene a enseñarme que cada uno se considera mixtura con uva, y son dos provisiones, Kavaná, para enseñarme la provisión. La Puki mi Rabbi Yoshaya, para excluirme la opinión de Rabbi Yoshaya, que dice de amar a Rabbi Yoshaya, que Rabbi Yoshaya, no, para pasar el proceso de la Torah, tiene que ser que sembró, o sea, colocó en la tierra o sea, con la mano lanzó en la tierra para sembrar juntos, Gitá, Seorá, Bejarzán, trigo, cebada y semilla de uva, de Apolet en una sola echada. Entonces, Kamash Malam, yo soy la baraita, que no es como Rabbi Yoshaya, sino que de Hizar, Agitá, Bejarzán, Seorá, Bejarzán también Mejayev. Que si siembras trigo y uva o cebada y uva, también Mejayev. Entonces, así, ya no hay prueba para entender la opinión de Sunkus. Entonces, vamos a poner otra Mishnah. Dice, Ajal Mize Kazai o Mize Kazai, es una persona que comió un Kazai, una medida del Gita Nashe. Dice Rashi, Gita Nashe es el nervio ciático de una pierna y la medida de otra pierna. Sofek Shemonim va a recibir 80 palos, 80 latigazos. Rabbi Yehuda Omer, en Sofek el Arbain. Rabbi Yehuda dijo, no, solamente 40. No 80, 40. ¿Y por qué? Es guiar, ¿por qué? Como el caso, ¿por qué 40? Y le va a decir que él comió, en vez de dejarse usted atraot, si ve que se que él comió uno tras la otro y dos atraot, Maitama Rabbi Yehuda, ¿cuál sería el motivo de Rabbi Yehuda? ¿Por qué va a decir que ni siquiera va a recibir Malkut? ¿Por qué? Porque atrás afejí. ¿Por qué? Porque cada atrás es afek. Porque cada advertencia es dudosa. ¿Por qué? Porque no es seguro prohibido, porque no sabemos cuál de ellos, pues según la opinión de Rabbi Yehuda, es afek, cuál de los dos Gidin prohibió la Torah, es la opinión de Rabbi Yehuda. Entonces, por lo tanto, si es afek, cuál de los dos la Torah prohibió, entonces cada que se coma uno, y lo vas a advertir, es afek. Es afek si está regrediendo. Entonces, pero ya viene el Rabbi Yehuda de amar atrás afero, se atrás, y si ya aprendimos Rabbi Yehuda que él dice que una advertencia dudosa, que no es seguro lo que estás diciendo, no es advertencia. Entonces no deberá recibir ni siquiera un grupo de latigazos de Tania, como puede la baraita, y Kaeze, Behazar Vikaeze, una persona que golpeó a alguien y después golpeó a otra persona. El problema cuál es, que uno de ellos era el padre, o Kileleze, Behazar Kileze, o maldijo a uno y después maldijo al otro, o Sheikash Nahem Batejat, o golpeó a los dos a la vez, o Shekilesh Nahem Batejat, o maldijo a los dos a la vez. En todos los casos es Hayav. Rabbi Yehuda Omer dijo no, Bebatejat Hayav, Bebatejat tiene razón. En los dos, si lo hace a la vez, es Hayav seguro, pero para sacarse uno tras otro patur. ¿Por qué patur? Porque no sabe cuál es el padre. Entonces, como no sabe cuál es el padre, entonces cada advertencia de cada vez que va a pegar o maldecir es afek. Entonces vemos aquí entonces de que Rabbi Yehuda opina que tras afek a una advertencia dudosa, porque no se sabe en verdad cuál es la provisión, no recibe Malkut. Entonces, entonces la pshita, entonces seguro que hay que entender que la Mishnah que vimos antes, los Gidin, de los nervios ciáticos, es Bebatejat u Atrajat. Estamos hablando de que es uno tras otro con una sola advertencia.
para que sea para que sea una advertencia segura, porque seguro si come uno de ellos, seguro pasa para la viuda pasar la transgresión. Un man Tanakama, entonces ¿quién sería entonces Tanakama que dijo que son 80? Y le más Rabanán de explícale de Sumkus. Se dice que Rabanán que discute con Sumkus. No puede ser, porque hasta Umatan de Kufim y Julakim, como allá en los Kufim y Julakim, cuando incluso en cuerpos separados, Padre Rabanán, Jamim dijeron que solamente una sola serie y no dos series. Aja, aquí que es el mismo problema, o sea, todo es Git, todo es Gidanashe, todo es nervio ciático, entonces no son cuerpos separados, entonces lo que no cuenta imagen de que va a recibir un solo grupo de azotes. El alaba, juro, hay que decir quién es el autor, es Sumkus. Entonces viene a enseñarnos Sumkus, entonces viene a enseñarnos que inclusive que no es Gufim y Julakim, también van a recibir dos series. Luego leo la, en vez de decir, vas a dejarse, en vez de estar dando que comió una advertencia y después otra advertencia y la Mishnah sería Berrabanán. Entonces ¿cuál es Hidush? Viene a enseñarme de Haitana sabarla que ella está en Rabiuda. Dice, ¿por qué el Hidush cuál es? Para que este Taná de la Mishnah va como la otra opinión de Rabiuda, que dice de amar atrás Safek, que atrás Safek, se llama atrás. Entonces el Hidush de que Rabiuda ahí va a decir que si le dan 40, aunque sea tras Safek, aunque sea advertencias una tras otra, y cada una es Safek, duda si en verdad ese es el Git prohibido, el negro prohibido o no el negro prohibido, no importa. Esta opinión opina que sirve de Tania por el Pasuk, el otro tiro primero ad boker. Dice la carne que Corán pesas no puede sobrar hasta la mañana. Y lo que sobra en la mañana, con fuego quemarás. Bakatuf liten hace, ajarota hace. Esto que hay que quemar, lo que sobra en la carne, el Corán pesa, viene para darnos una mitzvah positiva después de la nota hacer, la de no hacer, que es dejar la carne. ¿Para qué me puso una mitzvah activa después de la pasiva? Lo marche en lo que malá, para que si quemas, no te dan malkut. Dive Rabiuda. Rebeque Omer, lo me Hashem Juse. Rabbi dice, ese no es el motivo de por qué no le dan. Es la misión de Abelé, la Mase. ¿Por qué? Porque es una provisión que no tiene acción. Con la Mase no quema. Toda provisión que no tiene acción no recibe el kut. Pero su Rabiuda no, el problema no es ese, no es por el que tiene acción o no acción. Por ese problema recibiría Malkut. ¿Cuál es el motivo que estaba Patur? ¿Por qué? Porque el AC me quitó el otase. Ya va. Pero esta persona, para que le den Malkut, tiene que recibir una advertencia en la noche, no puede dejar. Todo el tiempo que le adviertan esa fe, quizás la deja, quizás no la deja, quizás se la come, quizás no se la come. Entonces vemos aquí que Rabiuda, según esta Rabiuda, así opina que atrás afecta Shema atrás. Porque si no lo quemamos, si le da Malkut. Tashema, ven y aprende. Ajal Shnei Gidim Mishte Yerechot Mishte Behemot. Si los han comido dos nervios ciáticos de dos animales diferentes. Sofek Shmonim. Dice la Baraitá que Tanakama pone que recibe 80 palos. Rabbi Omer, no se fe que el Arbaim dice solamente 40. Ejidame, ¿cómo es? Y le más de dejar de usted a Traot. Si me quiere decir que es dos momentos diferentes con dos advertencias diferentes, Maitame Rabbi Amar Arbaim Betulo, porque dijo Rabbi dejó 40 y no más. El Abshita juro que va a dejar tu ubejada atrás. Juro que decir que fue una sola advertencia, o sea, uno tras otro de una sola advertencia. Y entonces en ese caso dice Rabbi Yehuda que recibe 40. Man Tanakama. Entonces, ¿cuál sería el Tanakama que discute con Rabbi Yehuda? Y le más Rabanán explíquele de un kus, me quiere decir que es Rabanán que discute con un kus, no puede ser, porque no puede ser. Porque matan de Gufim mejor aquí para Rabanán, como allá en el caso de que del autobús Benón son dos cuerpos separados, Rabanán dijeron que solamente da un solo malkut. En el caso nuestro, este caso de que son la misma provisión, quitan a son dos, el mismo nervio, son nervios todos iguales.
entonces no se considera Gufim Mefulakim, los coches que no continúan que recibir 40. El alaf quiere decir seguro que es un gusi. Y viene aprendiendo de aquí que es un opina que aun mismo que no sean Gufim Mefulakim, que no sean cosas diferentes, también va a recibir 80. No, Leo la mensaje, yo te voy a decir en verdad que son uno tras otro con advertencias diferentes. Y entonces va a recibir, entonces, si es así, que amarte maita me reviuda, y lo que me dijiste, entonces, ¿cuál es el motivo de reviuda que recibe 40 y no 80? Que en Delet Bekazait, porque no ve Kazait en uno de ellos. Que si ve Kazait en uno y en uno no. Entonces, según reviuda, eso va a recibir un malkut por el primero que tiene Kazait, por el segundo no. Y a mí me va a decir que no. Como ya hay uno con Kazait, el segundo también. ¿Qué tiene? Vamos a ver qué tiene, porque Hayab de Tania ajaló Bembo Kazait. ¿Por qué? Porque se comió el Giten Hashem completo, aunque no tenga Kazait. Entonces Hayab, según Tanakama, recibe Malkut, porque es Shalem. Y entonces por eso que recibe 80, según Tanakama. Uno, el primero por Kazait y el segundo por Shalem. Rabbi Omer, Kazait, dice, no, Shalem no es suficiente, que esté completo no es suficiente. Tiene que ser que sea Kazait, por eso como veía uno Kazait, o sea, por ejemplo, comió uno, porque como comió de uno Kazait, y uno lo comió completo, pero menos de Kazait, no recibe entonces, aunque lo comió completo, pero como tiene menos de Kazait, no recibe Malkut. Hasta el próximo Daf Kultur.